El gozo y la alegría que debe de embargar nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo debe continuar en cada uno de nosotros a lo largo de estos temas, de estas meditaciones, en esa semana de misericordia y de amor de Jesús que se entrega y se entrega por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Justamente estamos ya acercándonos al tríodo pascual, a la pasión, muerte y resurrección del Señor, que nos ha ganado la victoria contra las fuerzas del mal. Y justamente también estamos contemplando, reconociendo esa llamada divina a vivir la vocación de eternidad. El tema de este día corresponde precisamente a reconocer que nuestra vida cristiana, nuestra vida en general, es una llamada de Dios, es una vocación. Eso significa llamada, significa vocación. Es una vocación de eternidad y es el tema justamente que nos ocupa. El tema de llamado de Dios, vocación de eternidad. Yo quiero invitarles a que, continuando en esta serie de reflexiones, sigamos invocando la acción del Espíritu Santo para pedir al Espíritu de Dios que vaya grabando en nuestra mente, en nuestro corazón, animándonos en nuestra vida a vivir, que es lo más importante, la llamada de Dios a la luz de la palabra divina. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, has destruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, guiados por este mismo Espíritu, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Mi querido hermano, saber, o más bien reconocer, que la vocación que Dios nos ofrece, o sea, el llamado de Dios, es una vocación de eternidad, implica para cada uno de nosotros un compromiso que desde luego se traduce en un compromiso evangelizador. San Pablo decía, ay de mí si no evangelizare. Cuando yo experimento en mi vida esa llamada que todo ser humano tiene a vivir en la eternidad de Dios, Cristo el Señor entregó su vida y lo estamos viviendo, lo vivimos sobre todo cada Semana Santa, entregó su vida en la cruz. ¿Para qué Jesús se entregó en la cruz? Se entregó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Se entregó para que tuviéramos esa vida divina. Se entregó para que reconociéramos la vocación y la llamada a prolongar nuestra existencia, no solamente en este breve peregrinar terrenal, sino sobre todo hacia la vida eterna. Y de aquí viene el gozo de predicar el Evangelio, que es la buena nueva de salvación. Es una llamada y un compromiso que la Iglesia siempre, a lo largo de todos los tiempos, la Iglesia siempre a lo largo de los siglos, ha proclamado y ha enseñado y ha llevado precisamente a través de la evangelización a tantos hermanos y hermanas que abrazaron la vida de fe como fruto de la llamada divina y se entregaron hasta la muerte, inclusive a la muerte en el testimonio del derramamiento de su sangre, que es justamente lo que sucedió desde los orígenes de la fe de nuestra Iglesia Católica, cuando en los Hechos de los Apóstoles nos narran de aquellos primeros cristianos que eran llevados a la muerte, eran llevados hasta echados a las fieras en el circo romano, y tenemos el testimonio elocuente en la historia de la Iglesia de los primeros siglos, de las catacumbas, de los martirios, de los testimonios de aquellos hermanos y hermanas que iban cantando llenos de gozo al sacrificio, porque sabían que iban caminando con el triunfo de Cristo, que murió y que resucitó para dar vida. Y así entregaron su vida hasta inclusive las llamas. Y tantos testimonios tan bellos cuando leemos los relatos de los primeros siglos de las actas de los mártires, cómo nos llena de gozo ver aquel valor tan intrépido, tan fuerte de aquellos primeros cristianos que por causa de Cristo no les importó ir hasta la muerte por causa de Jesús,
para ganar la victoria eterna, porque sabían que caminaban hacia la patria eterna, era precisamente esa vocación de eternidad. Pero, sin ir tan lejos, a los orígenes a los inicios de la iglesia, como el testimonio de todos los mártires, San Esteban y todos los mártires, en nuestros tiempos tenemos también aquí en nuestra patria mexicana, con el tiempo de la Revolución Cristera, todos los mártires que murieron también al doble grito, viva Cristo Rey, Nuestra Señora de Guadalupe, pues tenemos que ahí está palpable lo que es el reconocer esa vocación de eternidad. Ayer aquel jovencito tan elocuente y testimonio tan vivo de aquí de Zaguayo, Michoacán, San Joselito Sánchez del Río, jovencito adolescente que dijo con toda firmeza, nunca había sido tan fácil ganar el cielo como ahora. Y no le importó hasta inclusive ser desollado de sus pies, ser martirizado con tantos tormentos, derramando su sangre, caminando entre las rocas y las piedras del camino hasta el panteón municipal de Zaguayo, Michoacán, para ser ahí asesinado y tirado en un pozo ahí en el panteón. Cuando ya estaba a punto de recibir la muerte con el tiro en la cabeza que le dio el soldado, le pregunta a uno de los soldados, a aquel jovencito, ¿qué le mandas decir a tus papás? Y él no dudó en responder con firmeza, díganles a mis papás que los espero en el cielo. ¡Qué gran valor! ¿Por qué? Porque estaba seguro de su vocación de eternidad. Es una vocación hermosa y sublime cuando el hombre descubre la realidad de caminar hacia la vida, hacia la patria eterna. Cada uno de nosotros, por razón de nuestro bautismo, al ser bautizados, nos hemos consagrado a una misión que requiere, desde luego, tener plena conciencia de esa vocación de eternidad. Esta misión es de hacer presente en nuestros actos, en nuestra vida y en la predicación y el testimonio de nuestra jornada terrenal, hacer presente el reino de Dios para pasar por este mundo iluminando las almas. Ese es el verdadero sentido y vocación que hemos recibido. Por eso cada cristiano tiene la vocación y tiene la misión. La Iglesia, a lo largo de todos los siglos y en sus documentos como el Concilio Vaticano II y todos los documentos de los papas y de la jerarquía eclesiástica y de toda la enseñanza bíblica, siempre nos trata de ser conscientes de la obligación y misión evangelizadora de cada uno de los cristianos. Decía San Pablo, ay de mí si no evangelizare. ¿Por qué? Porque tenemos esa obligación. Y el cristiano que toma conciencia en su vocación de eternidad sabe que debe evangelizar. ¿Para qué? Para que haya muchos hombres y mujeres que lleguen a descubrir y a responder a esa vocación de vivir para toda la eternidad en la posesión de Dios. ¿Qué podemos decir entonces, hablando en la perspectiva de los documentos, inclusive tanto de la Sagrada Escritura como del Magisterio? Podemos concluir que nuestra existencia, fíjense muy bien, grábenselo muy bien en la mente y en el corazón, existimos ¿para qué? Existimos para la misión evangelizadora. Esto es muy importante. Y de ello, ¿cómo debemos tener conciencia? Hay muchos cristianos que no han perdido o no se han dado cuenta de esa hermosa y tarea de la evangelización, de asumir el compromiso de hablar no solo con palabras, sino con la vida misma, de la belleza y de la alegría del Evangelio. Por eso los papas, como el Papa Francisco, en aquel documento que nos habla de la alegría del Evangelio, nos exhortan y nos hablan y nos dicen de qué importante es pregonar con gozo la buena nueva de salvación. Es precisamente el compromiso bautismal. El bautizado no solamente debe recrearse en el hecho de ser hijo de Dios y recrearse en todos los dones que Dios le ha dado, sino que debe proclamar y extender ese reino a todas partes, predicar el Evangelio. Llamados como los primeros discípulos a esta misión del Maestro,
Somos al mismo tiempo, fíjense muy bien, enviados para anunciar con las palabras y las obras que no hay otro Dios fuera de Él, fuera del único Dios verdadero. Esto lo dice Marcos capítulo 3, versículo 3. No existe otro Dios más que un solo Dios verdadero. Y en este momento, mis hermanos, en que vivimos en el mundo, en que se fascina fácilmente con las cosas materiales, con los bienes terrenales, en que pierde de vista con facilidad en muchos seres humanos la vocación de eternidad, la vocación a caminar hacia la vida eterna. Qué importante y qué responsabilidad tan grande es para cada uno de nosotros asumir la tarea evangelizadora. Y por eso los medios de comunicación, como este medio del Internet, debería todo católico y cristiano utilizarlo para proclamar la palabra de Dios, como dice el apóstol, predicar a diestra y siniestra, con ocasión y sin ella. Esa es la misión que tenemos. Llevar a la realización hoy en un mundo perdido en la fascinación de los bienes terrenales. Es grande y sublime nuestra vocación cristiana. ¿Cómo deberíamos gozarnos en esta vocación, en este llamado? Somos llamados a seguir a Jesús. Le dice el Señor a los apóstoles, ven y sígueme. Eso lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 24. Ven y sígueme. Y después Jesús les dice a los apóstoles, le dice a Pedro y a los demás apóstoles que llamó, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Pero, ¿qué implica el seguimiento? ¿Qué implica para cada uno de nosotros en ese contexto de nuestra vocación y de nuestra misión de eternidad? ¿Qué implica para nosotros el asumir el compromiso de ser evangelizadores, de llevar la buena nueva de salvación? Primero, tenemos que aceptar y ser fascinados por el Dios de la vida, tener un encuentro vivo y palpitante con el Dios de la vida. Es una de las características que decía el Papa San Juan Pablo II cuando hablaba de la nueva evangelización. Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Y después en el documento de Aparecida, con los obispos del Espíritu Santo, deja muy claro que para poder ser evangelizadores, para poder llevar la buena nueva de descubrir al hombre su vocación de eternidad, necesariamente el hombre necesita primeramente tener un encuentro vivo y personal con el Dios de la vida, ser verdaderos discípulos y misioneros. Discípulos misioneros, que significa ser discípulo de Cristo, asumir la misión de Cristo y así experimentar, vivir su vocación misionera. Esto es para todos nosotros el pueblo santo de Dios. Por esa razón, nos dice que llevamos este tesoro, lo llevamos, decía el apóstol Pablo, en vasos de barro, mas sin embargo es un tesoro, y ese tesoro debe ser para nosotros la alegría de haber recibido la llamada de Dios. Ven y sígueme. Mateo 19, 21. Y el Señor, que urge precisamente a proclamar la buena nueva para poder hacer conscientes de nuestra vocación de eternidad, dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 23, sal a los caminos y a las cercas y obliga a otros a entrar. Vengan para que mi casa se llene. Esta es la llamada fundamental. Esta es la exigencia más hermosa, más sublime. La exigencia del llamado de Jesús para llamar a todos para que entren en la casa de Dios. Y es justamente lo que el Papa Francisco realiza en su actividad misionera. Por eso el Papa Francisco no tuvo miedo, aunque le decían muchas personas, inclusive muy cercanos a él en el Vaticano, que era un viaje muy peligroso a Irak, el que acaba de hacer, y que no le convenía, que era muy peligroso, que sea, como que querían meterle miedo. Y dice, no, yo voy, ¿por qué? Porque esa es la misión. ¿La misión de qué? De hacer llevar la buena nueva a todos los hombres de buena voluntad, sea de la raza, sea del credo, sea de la confesión que sea. Por eso, con mucho amor, el Papa une y reúne a personas de las distintas confesiones, de los credos y creencias,
para crear la fraternidad y la unidad en un solo ser, porque Dios sí vino a salvar a todos los hombres de todas las razas, de todas las creencias, de todos los pueblos. Precisamente en este viaje del Santo Padre, el Papa Francisco hablaba una frase que le ha sido criticada, lamentablemente, por quienes no saben interpretar el verdadero sentido del Evangelio que el Papa Francisco vive, que el Papa afirmó, dijo, hizo sentir que la Santísima Virgen María era justamente el lazo de unidad entre los católicos, musulmanes y podríamos decir que de las distintas creencias, y con toda la razón, y alabamos al Papa que entienda bien y entiende muy bien el Evangelio, pues es el representante de Cristo, y efectivamente María es madre de todos los hombres de todos los tiempos, porque María estuvo al pie de la cruz y estuvo presente de pie junto a la cruz cuando Cristo el Señor entregó su vida, no solamente por los que estaban ahí, sino para reunir a todos los hombres de todos los pueblos en el corazón de Dios, en la salvación de Dios. Era necesario, como dijo aquel sacerdote ya en el tiempo de Jesús, precisamente el que era sumo sacerdote en el tiempo de Cristo, proféticamente dice, es necesario que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Y esa expresión, dice el evangelista, lo dijo porque era el sacerdote en aquel tiempo y estaba profetizando que era necesario que el Hijo de Dios muriera para reunir a todos los hombres de todos los pueblos, para rescatar a todos los seres humanos con su sangre redentora. Qué triste y qué pobre es la interpretación de quienes quieran manejar contra la misericordia divina. Podríamos decir tristemente los escribas y fariseos de nuestro tiempo, manejando precisamente la misericordia de Dios en la persona del Santo Padre, el Papa Francisco, quien con su amor de padre y pastor quiere, como Jesús, atraer a todos. Una vez Jesucristo el Señor, y lo vemos ahora en la Semana Santa, que Jesucristo, viendo a Jerusalén, lloró por aquella nación y dijo, ¿cuántas veces he querido, como la gallina, reúne los pollitos bajo sus alas, reunirlos a todos? Y no han aceptado. Es lo mismo que hoy el Santo Padre, bendito sea el Papa Francisco, está queriendo en su corazón de buen pastor reunir a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas, aún a los más grandes pecadores, en ese rebaño de Cristo el Señor, en su corazón misericordioso, el Papa de la Misericordia. Esa es la vocación de eternidad y es la misión evangelizadora que todos nosotros debemos llevar con un corazón abierto. Seguir a Jesús, y lo digo con toda verdad, seguir a Jesús es ser radical, aún frente a nosotros mismos. Seguir a Jesús es sacrificarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere seguirme o venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, cargue su cruz de cada día y me siga. Lucas 9:23. Esa es la misión que tenemos nosotros. Esta misión, esta actitud, debemos mantenerla frente a lo que más amamos. Y aquí lo dice Jesús en Lucas 14:6. ¿Qué es lo que más amamos? Si alguno viene a mí y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún a sí mismo, si no se rechaza a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Fíjense qué claro nos habla Jesús. No puede ser mi discípulo si no me prefiere aún a lo más sagrado, que es nuestro padre, nuestra madre, hermanos, hermanas, esposas, hijos. No quiere decir esto que despreciemos, ni el padre despreciará a sus hijos, ni la madre a sus hijos, ni habrá rechazo de las personas que nos rodean, de nuestros seres queridos. No significa literalmente esto. Lo que significa es que el amor a Dios está por encima del amor aún a nosotros mismos y a nuestros primeros seres. De tal manera que amar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos e hijas, en fin, a la familia, es amar en cada uno de ellos a Jesús, amar al Señor.
Ese amor debe ser en el mismo Señor Jesús y es un amor más puro y más perfecto. Si tú, padre de familia, amas a tus hijos con el amor de Jesús, bendito amor. Si tú, madre de familia, amas a tu esposo como Jesús lo ama, bendito amor. Si tú, esposo, amas a tu esposa como Jesús la ama, qué amor tan precioso. Y es el amor que Jesús quiere. Seguir al Señor Jesús es darlo todo y darse totalmente a Él. Seguir a Jesús, seguir al Señor, es darlo todo y darse totalmente a Él. Y por eso Jesús lo dice muy radicalmente: sígueme, sígueme. Esa es la vocación. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Mateo 8:22. Es precisamente una total ofrenda, una total entrega, la que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y aquí dice también Lucas 9:62, nadie que habiendo puesto la mirada en el arado debe mirar hacia atrás. Es optar por el reino de Dios. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Y esto es en Lucas 9:62. Por eso, la llamada de Dios, que es una llamada precisamente de eternidad, es el don de Dios. Y son precisamente una llamada, es irrevocable. No podemos mirar hacia atrás. Romanos 11:29 lo dice, pues es el fundamento del amor fuerte y eterno, fiel. Es el testimonio que nos dice que debemos dar el Salmo 117, cuando habla precisamente de esta entrega, que debe de ser no parcial, sino una entrega absoluta. Dios, mi querido amigo y hermano, en esa vocación de eternidad para ti, Dios no te pide mucho, te pide todo, no mucho. O sea, te lo pide todo, entregarte totalmente a Él, para que tú puedas tener vida en esa vocación de eternidad y vida verdadera. Seguir a Jesús, que es la llamada hoy, en esta semana, en este tiempo que vemos la entrega generosa de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, debemos considerar que seguir a Jesús no es entrar por la puerta cómoda y ancha. Nos dice Jesús en el Evangelio, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ahí, pero angosta y estrecha es la senda, es el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque esto implica en esta llamada de eternidad una necesaria y urgente puesta en marcha, radical respuesta de vida, con el riesgo de ¿qué? De intentar en cada momento de nuestra vida romper con nuestro propio ser, con nuestro propio egoísmo, con nuestra soberbia, para que Cristo reine radicalmente en nuestra vida. Impone desde luego entrar, y solamente quien se decide es el que puede entrar. Recuerdo que Jesús lo decía muy claramente, muchos se esforzarán a entrar y no lo lograrán. Entren por la puerta angosta. Mateo 7, del 13 al 14, desarrolla todo este tema de la radical respuesta a la llamada divina. Mi querido hermano, en esta llamada de eternidad podemos descubrir, y esta es una fuerte llamada, que ser discípulo, ser verdaderamente misionero, es ir en pos de Jesús. Pero recordando siempre, sin dejar de vivir, que ir en pos de Jesús es tomar, abrazar con amor la cruz de cada día, seguir sus huellas y recorrer el camino, que es el mismo camino de Jesús. Estamos llamados a recorrer el mismo camino de Jesús. Por eso, sin titubeos, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. O sea, quien vive en el camino de la vida, quien vive esa llamada a la eternidad, vive en Jesús.
Es sublime esta misión, esta llamada. ¡Qué gozo! ¿Cómo nos goza? A mí me goza poderle poner ante tu mirada, poner ante ti, a la luz del Evangelio, esa invitación tan fuerte a identificarte plenamente con Cristo. Sublime misión es optar por Jesús. Quien lo hace ya desde esta vida considera que todos los bienes terrenales son, ya lo habíamos mencionado en un tema anterior, son como basura. Así lo entendió San Pablo, con tal de ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura, por tal de ganar a Cristo. Filipenses 3, del 7 al 8. Con justa razón también lo afirmó Jesús. Algo muy importante y hermoso. ¿Qué dice Jesús? Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Mateo 8:20. ¿Qué despojo tan grande debe existir en un discípulo de Cristo? Pero saben, mis amigos, mis hermanos, te lo digo con toda verdad, ¿quiénes son los únicos que pueden entender y vivir esto que acabamos de afirmar? Solamente quien ha tenido un encuentro vivo y personal con el Señor Jesús en su vida. Nadie más. Por eso en el documento de Aparecida se nos dice claramente que nadie puede ser discípulo misionero, nadie puede tomar y asumir ese compromiso hasta dar su vida si no ha tenido antes un encuentro vivo y personal con el Señor Jesucristo. Yo recuerdo unas palabras que le escuché a un sacerdote que era nuestro padre espiritual en el seminario, cuando terminaba ya, hace ya como 37 años, por la gloria de Dios, terminaba mi carrera para la ordenación sacerdotal, y nos dio una plática aquel santo sacerdote que seguro está gozando de Dios, ya Dios se lo llevó, y era un padre ya grande que le llamábamos de cariño el padre Miguelito, Miguel Sánchez, un hombre muy enamorado de la espiritualidad de la doctora Santa Teresa de Lisieux. Y decía aquel sacerdote con sus ojos que le brillaban, casi con lágrimas en sus ojos, decía, qué dolor me da ver salir a algunos, no dijo que todos, desde luego, porque no es así, a algunos jóvenes del seminario para ser ordenados sacerdotes, muy llenos de conocimientos de Jesús, pero vacíos de Jesús. Qué terrible realidad. Llenos de conocimientos de Jesús, pero vacíos de Jesús. ¿No será, mis queridos hermanos, esta una realidad que muchas veces vive nuestra iglesia cuando con dolor vemos, escuchamos y por las redes sociales se extienden testimonios de hermanos, hasta podríamos decir algunos o cardenales, obispos o sacerdotes, que de hecho no son secretos, de luz pública lo sabemos, que se obstinan muchas veces en ir en contra del Santo Padre, el Papa Francisco, o de precisamente negar verdades evangélicas como el respeto a la vida en el contexto precisamente de la ley divina ¿saben ustedes a qué nos referimos? De la unión del hombre y de la mujer. En detrimento de ello, querer justificar y hasta querer pugnar o pedir la bendición de un pecado que Dios condenó allá en Sodoma y Gomorra como el pecado de sodomía o contra la naturaleza. Triste realidad, pero en el fondo lo que sucede es que se puede estar muy llenos de conocimiento de Jesús, pero vacíos de Jesús, porque Jesús nunca podría afirmar tal aberración. Y yo, tomando las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, puedo decir, por las noticias y por los medios de comunicación lo sabemos, no es posible aprobar o reconocer que se pueda bendecir el pecado. El pecado no se puede bendecir. El que no está conmigo está contra mí, lo dice el Evangelio muy claramente. El pecado es imposible que pueda bendecirse. Entonces, mis queridos hermanos,
Qué importante es pedir al Espíritu Santo. Todos tenemos la obligación, el compromiso de orar para que los evangelizadores, aquellos que han recibido la misión sublime, nosotros los sacerdotes, obispos, aquellos que han recibido esa misión sagrada de dar a conocer al mundo la verdad del Evangelio, sepamos ser verdaderos testigos del Evangelio, con verdad y no con el error y la mentira y la defensa del pecado. Es tan grande nuestra dignidad que como el gigante se nos pide salir de la tienda para recorrer el camino. El Salmo 19 lo testifica. Así, al discípulo se le pide dejar la guarida. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, tanto insiste en la labor de evangelizadora en el contexto de la periferia, o sea, de salir a la periferia, de salir. No podemos estar encerrados, tenemos que llevar a todas partes el Evangelio de la misericordia y de la vida. No estar anclados en nuestras seguridades, tenemos que arriesgar, ir más allá, quedarse precisamente a la intemperie y poner toda la confianza en el Señor que nunca falla, que nunca falla. El despojo de nosotros mismos. Ser cristiano precisamente es el espíritu de Francisco de Asís. Por eso el Papa Francisco tomó el nombre de Francisco. Es el despojo de nosotros mismos, de la opción por los pobres, en una opción precisamente de caridad, no una opción por los pobres en el contexto revolucionario de la lucha de clases, etcétera, que no es el contexto del Evangelio. Es la lucha y opción por los pobres en el sentido de los pobres de Yahvé, de aquellos que sufren por la falta de la caridad de los discípulos de Cristo, de los misioneros, de los evangelizadores, de los que llevan con alegría la luz del Evangelio. Ser cristiano es asumir el coraje y la valentía de enfrentarse a un mundo como el nuestro, donde hay muchos hermanos que esperan de nosotros, de nuestro testimonio y de la misericordia del Padre para regresar al camino de la vida, como los hijos pródigos que se han alejado de la casa del Padre y que esperan que alguien con su testimonio de vida los haga regresar al abrazo del Padre. En su vida cotidiana, en las pruebas de cada día, enfrentar el valor de la vida. Ser discípulo de Jesús implica crear un vacío total en torno a sí mismo. ¿Para qué? Para dejar secar las raíces que nos dan seguridad. Tenemos que dejar secar esas raíces que nos dan seguridad en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no estemos bajo los apoyos meramente humanos, sino que nos dejemos seducir por el Señor, seducir por Cristo, en los pobres que nos rodean, ver a Jesús en cada uno de los que sufren, en los que están despreciados por el mundo. Es Jesús el centro de nuestro vivir cotidiano y no esperemos ver a Jesús hasta salir de esta vida, hasta el final. Nuestra vocación de eternidad nos lleva a ver a Jesús mientras caminamos por esta vida, en el hermano que nos rodea, en aquel que más sufre, en el más pobre. Qué hermoso es el Evangelio de la misericordia. Cuando hemos dado este paso de centrarnos de nosotros mismos, de soltar nuestras raíces, de despojarnos de nuestro egoísmo, cuando tengamos como único bien a Jesús en la persona de los más pobres, es entonces cuando la existencia se torna luminosa. Como lo vemos en el testimonio de los grandes santos, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y todos los santos que han pasado iluminando el mundo con la luz de la misericordia y de la entrega, la luz del Evangelio, porque sabían de cara a la eternidad que su vocación era llevar al mundo a los brazos de Dios. Es cuando se llega a ser realmente discípulos de nuestro amado y divino Maestro. Es hasta entonces cuando podemos decir, como lo dice Aparecida, que somos verdaderos discípulos misioneros.
porque hemos tenido ya un encuentro vivo y permanente con el Señor y nos hemos dejado fascinar por Él y nos hemos descentrado en nosotros mismos y ya es Jesús el que camina con nosotros. Es aquí precisamente donde nace en nosotros un verdadero deseo de vivir en Jesús, de vivir con Jesús, de ser el mismo Jesús en la vida, y es el más grande testimonio, más luminoso que podemos llevar a nuestra existencia. No separemos nunca lo eterno y el amor de Dios de lo que está en cada uno de nosotros como un tesoro de salvación en nuestra vida de entrega, en nuestra vocación de eternidad. Podemos entonces concluir, mis queridos hermanos, durante este tema de la vocación a la eternidad, podemos concluir que precisamente a Jesús debemos seguirlo con una existencia plena, siendo en Él el que camina en la eternidad, en la luz de la eternidad. Es esto lo que significa ser Jesús. Y ahí es donde podemos dar con toda claridad y con toda verdad el sentido pleno a lo que Jesús lo dijo y lo dirá al final de nuestra existencia. Vamos a hablar precisamente después de las siguientes, de las verdades de la muerte, del juicio, del infierno y la gloria, y vamos a ver precisamente cómo ahí vivir el Evangelio significa escuchar con gozo aquellas palabras al final, cuando lleguemos a ser juzgados. Lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Es ver a Jesús en cada uno. Vivir el Evangelio es el proyecto de vida, nuestro proyecto de vida. Es precisamente lo propio de cada uno de nosotros los cristianos. Es el programa, pero un programa que está fundamentado en el abrazar la cruz de cada día. Ser discípulo misionero es ir abrazando la cruz de Jesús. El cristiano está llamado a estar continuamente abrazado a la cruz de Cristo. Y es ahí donde viene el corazón del Evangelio. Cuando Pedro hablaba movido por Satanás, en aquella ocasión que Jesús hablaba del valor supremo de la cruz, del sufrimiento, de la necesidad de su muerte, de ser insultado, calumniado, bofeteado, varón de dolores, como lo describe el Evangelio, diríamos así, de Isaías, en el siervo doliente. Pedro, desde luego, habló, pero no habló él, habló Satanás. Satanás no entiende, no va a entender nunca. Por eso Satanás lleva a los hombres por el camino cómodo, ancho y espacioso, y el camino del egoísmo, de la soberbia, de la lujuria y de todos los demás pecados, todo lo más cómodo, porque a Satanás no le interesa, ni le agrada, y ni le agradará. Por eso odia la cruz del Señor, y a los que viven la cruz de Cristo los aborrece. Satanás aborrece la cruz, y por eso le dijo a Jesús, no puedes tú sufrir esto. Y Jesús, reconociendo como Dios que es, quién era el que estaba hablando a través de Pedro, le dice con claridad, apártate de mí, Satanás, Satanás. Así podríamos decir y deberíamos decir nosotros, cuando no estamos dispuestos a caminar abrazando la cruz de Cristo, cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos, a morir a nosotros mismos y abrazar la cruz del Señor, también deberíamos decir lo mismo a Satanás, apártate de mí, Satanás. Porque el demonio siempre nos llevará engañosamente por los caminos cómodos de los pecados capitales, de todo aquello que es el egoísmo y la soberbia del hombre caminando sin Dios. ¿Qué significa entonces esto? La vida significa abrazar el riesgo de una pobreza existencial como lo vivió Jesús. Pobreza y despojo. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, insiste tanto en ese despojo de los bienes terrenales. En sus catequesis, en sus consejos espirituales, siempre es una insistencia. Porque ha entendido nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que es ahí en el despojo y en la pobreza, donde puede entrar Jesús. Jesús no entra en un corazón ocupado. Jesús entra en un corazón libre de los bienes terrenales,
en un corazón que no le ha dado su corazón a los bienes de este mundo. Es ahí precisamente donde se encuentra el sentido pleno de la interpretación de aquel texto del Evangelio, donde Jesús dice que no entrará en el reino de los cielos un rico. Y Jesús aclara muy bien, de aquel que confía en las riquezas. Ese es el rico, el que confía en las riquezas, el que le ha dado su corazón a los bienes de este mundo y no al Señor. Hermanos, seguir a Jesús es dar sentido de plenitud a toda nuestra existencia, con proyección, desde luego, de eternidad. Eso es seguir a Jesús. Es irradiar la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Compartir siempre la vida en una suavidad, que es el suave olor de Cristo. Es una fragancia de vida y vida en abundancia. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es ser el manantial de agua viva que nosotros podemos portar para apagar la sed de tantos y tantas hermanas que están sedientos del Dios de la vida, y que tú, mi querido amigo y hermano, puedes compartir y dar esa vida divina a las almas con el testimonio de tu entrega y de tu conciencia que debes de mantener en la vocación de eternidad. Es una vocación sublime que Jesús te da, y es una realización plena hacer de nuestra existencia temporal un poema de amor. Hacer de nuestra existencia terrenal un poema de amor. Es una vida que se prolonga hasta la eternidad y que se planifica precisamente en la eternidad. Por eso los santos, conscientes de esta realidad, cuando ya se acercaba el final de su vida terrena, como Santa Teresita, como San Francisco, todos los santos, pero por poner los ejemplos más cercanos, Santa Teresita, San Pío de Pietrelcina, cuando ya estaban a punto de salir de este mundo, Teresita dijo palabras muy sabias. Cuando ya estaba para salir de este mundo, diríamos unas horas, diríamos muy pocos momentos, ya para salir, en sus últimas palabras, dice Teresita, presiento que la misión mía va a empezar. La misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas y decirles a todos que tan solo a una cosa se viene a este mundo, a obsequiar a Jesús con los pequeños sacrificios, ofrendas de cada día. Y ella sabía, Teresita, que era más eficaz, iba a ser más eficaz estando en el cielo, porque decía ella, quiero pasar mi cielo en la tierra, y cuando yo esté con Dios haré llover como una lluvia de rosa las gracias divinas. Y así lo esperamos. La misión de los santos es más grande y preciosa y fecunda en el cielo que en la tierra. Así vivimos la intercesión de Juan Pablo II, de San Pío de Pietrelcina, quien también dijo, San Pío de Pietrelcina, cuando yo estaba ya para salir de este mundo, dijo, si en la tierra me serví con la cuchara chica, en el cielo me serviré con la cuchara grande. Entendía muy bien que ya en la vida eterna él iba a ser más eficaz. Y después el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, dijo que a sus hijos espirituales no iba a descansar hasta que a todos se los llevara al cielo. Desde el cielo seguía intercediendo a sus hijos espirituales. Qué hermoso, mi querido amigo y hermano, es la vocación y la conciencia que debemos tener de eternidad. Nuestra vida como un compromiso de fe. Y esto es lo que ahora nos ocupa a nosotros, para poder entrar a contemplar las realidades de las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria. Qué importante es todo este preámbulo de estos tres temas anteriores que nos han hablado precisamente de esa realidad sublime, de nuestra vocación de eternidad y de nuestro compromiso misionero. Este es el verdadero sentido de vivir, porque nuestra vocación es de eternidad. Jesús es el manantial de agua viva que dice el profeta Jeremías. Solo el que está en este manantial de vida encontrará la plenitud.
Decía nuestro Señor por medio del profeta Jeremías capítulo 2, versículo 13. Doble pecado ha cometido mi pueblo. Primer pecado, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Y segundo pecado, que se han alejado de mí, que soy manantial de vida. Se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no puede contener. Jeremías 2:13. ¿No será, mi querido amigo, y con eso termino, no será el pecado de nuestro mundo de hoy? Yo pienso que sí. Es el gran pecado. Hemos abandonado a Dios, que es el manantial de agua viva, y el hombre se ha construido cisternas rotas que el agua no puede contener. Las cisternas, que significan sus egoísmos, su soberbia, el alejamiento de Dios, el afán desordenado de las riquezas, de los bienes terrenales, del poder, del placer, de los bienes de la ciencia, de la tecnología, endiosado con las obras de sus manos. Es el gran pecado del hombre, doble pecado. Pidamos al Señor para que esos dos pecados que denuncia el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13, no vayan a llegar a nuestra vida impidiéndonos el vivir esa vocación de eternidad. Y te esperamos en el siguiente tema, la siguiente meditación. Por lo pronto imploramos la bendición de Dios para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.